Bueno, muchas gracias, Carlos, y buenos días a todos. Como dice efectivamente el título de mi ponencia, voy a hablar de la reacción de la sociedad navarra ante los atentados en la Universidad de Navarra. Como ha dicho también en la presentación, mi tesis doctoral fue sobre institución universitaria y ETA. Entonces, esto se enmarca dentro de un trabajo mucho más amplio que voy a intentar no alargar aquí. Quería empezar con una anécdota que me ocurrió mientras estaba haciendo la tesis en la Universidad del País Vasco. Teníamos un seminario para los que estábamos haciendo el doctorado y todos teníamos que presentar nuestro trabajo en algún momento a lo largo del programa. Cuando me tocó a mí exponer mi trabajo, ¿no?, en el momento del coloquio, uno de mis compañeros de doctorado levantó la mano y me dijo que ETA nunca había atentado contra la universidad, sino que había atentado contra el Opus Dei, ¿no? Empezó un diálogo amistoso entre los dos sobre su afirmación y frente a la hipótesis que yo defendía en mi tesis y que luego he defendido, ¿no?, sobre que la institución universitaria sí ha sido un objetivo del grupo terrorista ETA. Y el director del programa hizo que termináramos, ¿no? Y a la salida me dijo: este chico acaba de salir hace unos meses de la cárcel, pertenecía a banda armada. Y quería empezar con esto precisamente porque me gustaría, ¿no?, a lo largo de mi intervención ir remarcando esto, ¿no? Opus Dei, Universidad de Navarra, institución universitaria y, en este caso, cómo la reacción de la sociedad navarra puede dar una respuesta que yo en ese momento no supe darle a este compañero de doctorado. Bueno, entonces, la primera pregunta, ¿no?, es ¿por qué la Universidad de Navarra? Se trata de un ataque, ¿no?, contra la universidad o contra el Opus Dei. Por una parte, es verdad, ¿no?, que desde finales de los años 70 ETA tenía puesto entre sus objetivos al Opus Dei, ¿no?, a esta institución de la Iglesia Católica, una fijación que en parte se debía, ¿no?, a esa identificación que se daba desde la izquierda abertzale sobre el Opus Dei con el franquismo, ¿no?, una identificación que no solo la hacía la izquierda abertzale, ¿no?, sino que también la hacía una parte del ente público. Es un tema en el que ahora mismo no me voy a meter, ¿no?, pero por eso de los ministros tecnócratas, ¿no?, se hacía esa asociación como una institución reaccionaria, elitista, ¿no?, y en el caso de la cuestión vasca, pues españolista y navarrista. Entre los objetivos políticos de ETA estaba esa unión, ¿no?, del País Vasco con Navarra, y bajo ese ideal quedaba justificado el uso de la violencia, ¿no?, pues España ejercía una imposición para impedir a navarros y vascos formar un país independiente junto a las tres provincias vasco-francesas, ¿no? Para ETA, para la extrema izquierda y para el nacionalismo radical, la Universidad de Navarra, favorecida por la UCD y nacida durante el franquismo, era un símbolo de esa opresión. Tampoco ayudaba probablemente, ¿no?, el alto porcentaje de estudiantes de otras zonas de España o internacionales, ¿no?, también unido a la escasa presencia del euskera, aunque es verdad también que esta institución había sido pionera en los estudios vascos en pleno franquismo, ¿no?, sacando adelante una cátedra. El grupo terrorista también se olvidaba de que incluso miembros de su organización habían estudiado en la Universidad de Navarra. He traído aquí una cita de Jaime Ignacio del Burgo, al que tuve la oportunidad de entrevistar, ¿no?, y para resumir estas ideas, ¿no?, él decía: la Universidad de Navarra es para ellos precisamente uno de los símbolos de la desnacionalización. No era una universidad del País Vasco, era una universidad en Navarra, pero no de Navarra ni del País Vasco, y no estaba comprometida con la causa. Por lo tanto, era merecedora del exterminio, ¿no? Bueno, de todas formas, ¿no?, y como ya he dicho, ETA solo tenía que adherirse a un pensamiento que estaba en el ambiente, o al menos parecía que lo estaba, ¿no? En Navarra, desde los años 60 y especialmente durante la transición, las protestas típicas del ámbito universitario, ¿no?, pues que podían ir contra legislación universitaria, contra proyectos del gobierno en materia educativa, contra UCD o en favor de una enseñanza gratuita o de una universidad,
¿no? En el caso de Navarra se añadía siempre algo contra el Opus Dei, ¿no? Y con cierta frecuencia aparecían pintadas, se repartían panfletos, ¿no? O se clamaba Opus Campora, ¿no? Opus fuera. Aquí podéis ver una pegatina repartida entre finales de los 70 o principios de los 80, ¿no? E incluso se popularizó ese Opus Opio, ¿no? Del que incluso ETA se hizo eco en uno de sus comunicados que tituló La Universidad del Opus, ¿no? Entonces, todo este ambiente podía hacer pensar al grupo terrorista que en la opinión pública no despertaría tanta animadversión un ataque contra la Universidad de Navarra, ¿no? Como lo hubiera sido, ¿no? Podían haber pensado contra una universidad pública, ¿no? Porque en el fondo se iba a considerar un ataque contra el Opus Dei y en este, ¿no? Y por lo que voy diciendo, parecía que eso sí podía estar justificado, ¿no? Además, estaba la cuestión de la Universidad Popular Vasca, ¿no? Uno de los objetivos de ETA dentro de su frente cultural y para el que la presencia de la Universidad de Navarra en la comunidad foral podía suponer un obstáculo, ¿no? Sería entrar en otro tema, a ver si la Universidad de Deusto también era un obstáculo para esa Universidad Popular Vasca, pero aquí no me da tiempo a extenderme. En definitiva, ¿no? La Universidad de Navarra se convirtió en una auténtica obsesión porque el grupo terrorista empezó a atentar contra ella y lo hizo en numerosas ocasiones. Yo me voy a centrar en el periodo que he puesto en el inicio, del 78 al 81, pero hay ataques posteriores que además me imagino que la inmensa mayoría recuerdan, ¿no? En el año 2002, 2008 y menores en el año 2005, el año 83. Bueno. Como he dicho, ¿no? Pues contra la Universidad de Navarra jugaban varios elementos: la herencia del franquismo, la vinculación del Opus Dei con los tecnócratas, por otra parte, la oposición de la derecha navarra a la unión de las 4 provincias, que es uno de los objetivos clave de ETA, y también ese empeño por tener una universidad popular vasca, ¿no? Todo hacía que se convirtiera en un enemigo de la causa de ETA, ¿no? Y así fue, ¿no? En este periodo, ETA cometió 4 atentados contra la Universidad de Navarra, en el edificio de Ciencias en el año 78, en la editorial de la universidad, que se llama EUNSA, en el año 79, que en realidad lo hizo un grupo afín a ETA, como luego comentaré, y 2 veces en el edificio central, ¿no? Que es el edificio más emblemático de la Universidad de Navarra, en el año 1980 y 1981. Antes del primer atentado, la universidad sí había recibido amenazas o había tenido avisos de bomba, pero también es verdad que era algo habitual en el momento y nunca sabías o en ningún momento habían pensado que fuera algo que iba a efectuarse, ¿no? Y a veces podían resultar bromas o incluso alguien quería saltarse un examen, ¿no? Bueno, hasta que llegó el 12 de diciembre de 1978, en el que un equipo policial tuvo que desactivar un artefacto que se encontraba, como he dicho, en el edificio de ciencias de la universidad. Se trataba de una carga muy pequeña y, de hecho, no se pudo determinar ni siquiera el tipo de explosivo que habían utilizado, ¿no? He puesto esta fotografía porque el agente que desactivó esta bomba era Francisco Berlanga Robles, que 20 días después falleció, fue asesinado mientras intentaba desactivar otra bomba colocada en la Plaza del Castillo. Tenía 26 años, estaba casado y tenía 3 hijos pequeños. En el libro de Relatos de plomo, que tenemos aquí una de las autoras, ¿no? María Jiménez, aparece, ¿no? Como su viuda, Catalina Navarra, explicaba que Francisco, ¿no? que Francisco le había contado cómo había sido desactivar esa bomba, ¿no? y que había acumulado tanta tensión que se fue detrás de una furgoneta y se puso a vomitar, ¿no? Bueno, pues como he dicho, 20 días después murió desactivando otra. El 4 de octubre de 1979, en las dependencias de Ediciones Universidad de Navarra, EUNSA, situada en la Plaza de los Sauces, en Barañáin, tuvo lugar el segundo atentado contra esta institución. Estaban 2 de los trabajadores saliendo de las oficinas cuando una persona les encañonó y les ató en una de las zonas, mientras otras 2 personas entraban y colocaban artefactos explosivos junto a la oficina de empaquetado de libros, ¿no? Antes de salir robaron las llaves de los coches, al final solo pudieron llevarse uno y les dijeron que habían colocado 3 paquetes que explotarían en menos de 2 minutos, ¿no? Pero que no se preocuparan, que no les iba a pasar nada.
Evidentemente, los que estaban ahí encerrados intentaron zafarse de las cuerdas y escapar. Solo una de las bombas explotó, ocasionando daños de un coste total de 4 millones de pesetas, y los otros 2 anunciados por los terroristas no llegaron a explotar y, de hecho, ni siquiera se encontraron. O sea que probablemente no habían dicho la verdad. El ataque no fue reivindicado por ETA, sino por Euskadiko Iraultzaile Ekintza, Acción Revolucionaria de Euskadi, un grupo aparecido en Pamplona en aquellos años, que es poco conocido, que tuvo una vida bastante breve y que luego se integró, o varios de sus miembros al menos, se integraron en ETA. Ninguno de estos atentados tuvo mayor trascendencia, ni en la prensa de la época, ni por lo que parece en la memoria de sus víctimas, y de hecho en el libro oficial que tiene la Universidad de Navarra conmemorando su 50 aniversario no aparecen ninguno de estos dos hechos, ¿no? Y yo, cuando he entrevistado a rectores de la Universidad de Navarra, tampoco le dan mayor trascendencia, ¿no? Tampoco hubo quejas ni un comunicado oficial por parte de la propia universidad. Todo esto cambia, ¿no?, a raíz del atentado el 12 de julio de 1980, en pleno Sanfermines, de nuevo contra la Universidad de Navarra, en este caso en el edificio central. Los daños se valoraron en más de 100 millones de pesetas. Si conocen el aula magna, aquí se reconoce claramente, ¿no?, está de frente al aula, que en cualquier universidad es la institución o el lugar más insigne, ¿no?, y el más emblemático, donde se celebran los actos más solemnes. Quedó totalmente arrasada. Y también también se afectaron los daños al centro de proceso de datos y a la sala de calderas del sótano. La intención, ¿no?, dada la magnitud y la cantidad de bombas, parece que era derribar el edificio central de la universidad, ¿no?, precisamente por la simbología que tenía, donde, además del aula magna, que es donde tuvo lugar los mayores destrozos, se encontraba rectorado, ¿no?, o sea, el epicentro de la institución. Fue a primera hora de la mañana, hacia las 9:15, era un día festivo, por lo que la universidad se encontraba prácticamente vacía. Se encontraban 2 guardias jurados, 2 empleados y un estudiante que debía haber ido para solucionar algún tipo de problema o alguna gestión. Los 5 fueron maniatados y apartados, mientras los terroristas colocaban 20 bidones, cada uno de 25 litros, de una mezcla de gasolina, aceite quemado y gasoil. Los distribuyeron por todas las plantas, unidos por una mecha. Primero explotó uno de los artefactos, ¿no?, que hizo que saltaran las alarmas, ¿no?, y esto provocó que los terroristas salieran corriendo del edificio, mientras los empleados intentaban escapar también. Y la alarma hizo que otro empleado, Francisco Villar, se dirigiera al sótano. Se encontraba en otro lugar, los terroristas no le habían visto porque tenía su vivienda en el mismo edificio. Se dirigió al sótano, encontró las mechas encendidas y, sin pensárselo, las pisó y evitó, pues, lo que podía haber sido, no sé si la destrucción del edificio central, pero desde luego de una magnitud mucho mayor de lo que ya fue, ¿no? Reivindicó el atentado 4 días después ETA Militar, a través de llamadas a varios medios informativos de Pamplona, e hizo un comunicado en el que se responsabilizaba del acto terrorista y en el que afirmaban considerarlo como uno de los golpes más significativos contra el pilar central de la dominación opresora, el Opus Dei, secta secreta reaccionaria, despótica, entregada al servicio del capital financiero y terrateniente bajo el manto encubridor de un falso humanismo filosófico y apostolado religioso, ¿no? Bueno, aparte de la capacidad retórica que tenían en sus comunicados, bueno, pues es una muestra de la imagen que tenía el grupo terrorista sobre el Opus Dei y la justificación para atentar contra la Universidad de Navarra. El rector de la universidad, Alfonso Nieto, se encontraba fuera, en Inglaterra, por lo que fueron pues protagonistas de esos días el vicerrector, Francisco Ponz, y la directora de estudios, María Luisa Astrain, que se trasladaron enseguida al lugar del atentado. En ese momento declararon que no habían recibido ningún tipo de amenaza, que no se esperaban el ataque, ¿no? Como he dicho antes, pues las otras habían sido, pues nunca pensaban que fueran a llevarse a cabo, ¿no? Y a pesar del ambiente que he explicado, ¿no?, dentro de la sociedad, una cosa era criticar la universidad, ¿no?, o tener distintas opiniones sobre su presencia, ¿no?, en Navarra, y otra es poner una bomba de este calibre.
De la misma manera que antes he explicado, ¿no?, que durante los atentados cometidos en el 78 y el 79 no había habido reacción por parte ni de la universidad ni de la sociedad, ante este atentado las muestras de repulsa fueron muy numerosas, ¿no?, y se conservan la mayoría de estos documentos en el Archivo General de la Universidad de Navarra, que es riquísimo y que conserva hasta trozos del aula magna quemados. Bueno. Francisco Ponz me decía también en una entrevista que tuve oportunidad de hacerle en el año 2018, unos años antes de fallecer, no teníamos miedo, más bien nuestro empeño era poder empezar la universidad de manera normal en septiembre. Y así fue, se pudo reconstruir todo de manera increíble, porque había muchas fotografías, estaban incluso las facturas de quien había hecho el aula magna del año 1964. ¿no? Bueno, efectivamente el edificio era relativamente reciente y las clases se reanudaron con normalidad, ¿no?, con algunos cambios. Por ejemplo, pues, algunos alumnos tuvieron que trasladarse a otras aulas. A la universidad, como he mencionado, llegaron numerosas cartas, telegramas condenando el atentado desde instituciones políticas, principalmente de Navarra, pero también de otras zonas de España. En algunos ayuntamientos, como por ejemplo el de Pamplona, pero también de otras ciudades, el Pleno acordó solidarizarse con la universidad y escribieron personalidades conocidas en Navarra, representantes de UCD, del PSOE, del PNV, así como el presidente del Parlamento Foral, el presidente del Gobierno vasco, el delegado de Hacienda, el del Ministerio de Cultura en Navarra, el Ministerio de Educación e incluso, he puesto aquí como una anécdota, el cónsul de los Países Bajos manifestó su repulsa, ¿no? O sea, en definitiva, escribió prácticamente todas las instituciones políticas, de Navarra, por supuesto, y también del resto de España, para condenar el hecho, ¿no? Muchos políticos se acercaron a saludar al rector y a ver la situación en la que había quedado, ¿no?, al lugar de los hechos. Y también el ministro de Universidades e Investigación llamó por teléfono. Lo interesante, ¿no?, de esto es ver si estas autoridades vieron el atentado como un ataque contra el Opus Dei, ¿no?, como ETA había querido hacer pensar, o contra la universidad, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el comunicado del Partido Nacionalista Vasco, que decía que el Partido Nacionalista Vasco no puede menos que condenar con la más enérgica protesta este atentado en contra de la democracia, de la libertad y de la cultura, y de todo principio de respeto recíproco. ¿no? También el diputado de Educación decía: la cultura es patrimonio de todos y el ataque al aula magna y al centro de proceso de datos de la Universidad de Navarra es atentar contra los derechos y libertades de hombres e instituciones. Y un último ejemplo: es un atentado frontal a la cultura y al pueblo navarro, porque en esa universidad, a lo largo de muchos años, se han formado generaciones de navarros. Bueno, también fueron numerosas las muestras de apoyo, no solo de las instituciones políticas, quería empezar por esas porque a veces son un buen inicio al menos, pero hubo mucho apoyo por parte de particulares, de empresas del sector privado. Aquí también hay un ejemplo, ¿no?, del director de la Fournier. Es un grandísimo perjuicio que nos afecta a todos por ser un atentado contra la cultura y la preparación de las próximas generaciones, ¿no? Y el cultura estaba en mayúsculas en el original, como se pueden imaginar. Alfonso Nieto, ¿no?, ante estas reacciones decía, ¿no?, seguiremos adelante, la unánime expresión de solidaridad anima a continuar la tarea con mayor tesón y entusiasmo. A otra persona le decía también el rector: los daños materiales han sido elevados. Sin embargo, la expresión de amistad de tantas y tantas personas y tener la ocasión de recibir telegramas como el tuyo llenan el alma de esperanzada alegría y animan a caminar adelante. Bueno, también desde el ámbito universitario la respuesta fue unánime. Escribían los rectores de prácticamente todas las universidades de España, así como decanos o profesores, que a veces escribían al rector y otras escribían a colegas de la institución. Por poner también unos ejemplos, porque serían cientos, el rector de la Universidad de Córdoba decía: indirectamente hiere a la universidad como institución, o algunas juntas de gobierno de otras universidades hicieron también actos de repulsa en sus sedes. Bueno, incluso alumnos de otras universidades escribieron a la universidad condenando el atentado y, por supuesto, alumnos de la propia universidad, incluso también futuros alumnos, ¿no?, que escribieron para mostrar su condena al atentado. También desde el ámbito de la Iglesia o de la prensa y en general, pues desde todos los ámbitos sociales se escribió para condenar el atentado y, como ha quedado creo que de manera evidente, ¿no?, pues las muestras de repulsa fueron
muy numerosas. La mayoría fueron con nombre y apellidos, pero también los hubo que escribieron de manera anónima, sobre todo en este caso fue de ciudadanos navarros, ¿no? Que incluso uno de ellos decía, ¿no?, que por razones obvias no podía manifestar su identidad, ¿no?, lo cual también pues, es lógico dentro del contexto en el que nos encontramos, ¿no?, en plenos años de plomo. En su comunicado, ETA insistió en la idea de haber golpeado el sacrosanto del Opus no como un ataque a la cultura y a la razón, sino como un acto defensivo ante la contracultura y la sinrazón a que durante años nos ha venido sometiendo a todos los vascos y especialmente a Nafarroa, esta secta de caciques, banqueros y fanáticos. Bueno, a pesar de todo, la calidad de esta foto es un poco mal ampliada, lo siento. La solidaridad no fueron solo palabras, ¿no? También hubo propuestas concretas por parte de empresas y de particulares navarros de ofrecer una ayuda económica a la universidad. Un empresario decía que se ofrecía a la reparación y reconstrucción de todos los daños al precio del más estricto costo que ello pueda suponer, por ejemplo, o el director de un archivo se ofrecía también a completar con las publicaciones la biblioteca con aquellas que no tuvieran. Las empleadas de la limpieza de la universidad se ofrecieron a trabajar gratis esos días. Muchas personas escribieron con donativos concretos, ¿no?, de cantidades concretas, ¿no?, y también prometiendo mayores cantidades en el futuro. Dos navarros, un hombre y su hija, ambos administrativos, se ofrecieron a trabajar en sus ratos libres para sacar adelante todo lo que se pudiera. Y también algunos párrocos de iglesias enviaron dinero o por ejemplo, el de una localidad escribió diciendo que iba a empezar un curso de pastoral en la universidad y cito, porque seguro que en estos momentos les gustará que les amparen. Bueno, la universidad, por otra parte, recibió y contó con la ayuda económica de la Diputación Foral de Navarra, así como de instituciones del Gobierno central, para reparar los daños. Y el Consejo de Rectores también, ¿no?, expresó su solidaridad y manifestó la urgente necesidad de otorgar los medios necesarios para la reconstrucción del edificio. Bueno, efectivamente se llevó un plan de reconstrucción y en el año 80-81 se hizo el acto de apertura, que precisamente hoy también es en la Universidad de Navarra, en esa aula magna, ¿no? Algunas cosas habían cambiado, no tanto del aula magna como que, por ejemplo, el rector empezó a llevar escolta o se pusieron cámaras de seguridad en los edificios. Sin embargo, 11 meses después, ETA volvió a atentar contra el mismo edificio, el 24 de junio de 1981, en esta ocasión en el sótano de la universidad, atentado que confirmó a la universidad, si es que había habido algún tipo de duda, como objetivo de ETA. Hicieron un comunicado de nuevo, decía, ¿no?, refiriéndose a la Universidad de Navarra, el sacrosanto, esto ya ha salido varias veces, santuario de la ideología reaccionaria y antivasca, a partir del cual la clase tecnocrática y centralista del Opus potencia sus planes de divergencias entre los vascos y su política antiforalista. Bueno, en esta ocasión, los terroristas colocaron más de 50 kilos de goma 2 distribuidos en 5 cargas en los sótanos del edificio central. Las bombas hicieron explosión de manera escalonada, más o menos cada 5 minutos, y de hecho la quinta ya fue intervenida por los artificieros. Los destrozos fueron muchísimo mayores que en la anterior ocasión, quedando el sótano del edificio totalmente arrasado y se hizo una estimación de un coste de 100 millones de pesetas en instalaciones y de entre 30 y 50.000 en mobiliario. Bueno, explotaron a mediodía, alrededor de las 2 de la tarde, no había alumnos, pero sí muchos empleados, y de hecho 4 fueron trasladados a la clínica, aunque no tuvieron mayor trascendencia. La respuesta fue muy similar a la de apenas un año antes. Hubo miles de cartas de condena y solidaridad con la universidad, aunque es verdad que en el archivo de la Universidad de Navarra se conservan menos que de las del año 1980, ¿no? De nuevo, instancias universitarias, autoridades políticas de la Iglesia y ciudadanos corrientes que manifestaron su repulsa contra el atentado. Y por no ser repetitiva, voy a poner 3 ejemplos, en este caso de instituciones políticas. Juan Manuel Arza, de UCD, decía: atentado contra la cultura y la ciudadanía. Esto solo ayuda a quienes pretenden acabar con la cultura y con el resto de libertades, ¿no?, por Gabriel Urarburu. Y
Víctor Manuel Arbeloa decía: decidida repulsa de hombre civilizado y la voluntad de seguir defendiendo todos los bienes culturales, sean del signo que sean, porque son bienes que pertenecen de una manera u otra a la comunidad navarra que deben servir. Bueno, de nuevo, ¿no? Y por mucho que en sus comunicados ETA quisiera disfrazar el atentado, para la inmensa mayoría de la población y del espectro político y social navarro, el ataque no fue solo contra una institución, sino contra el saber, la cultura y el pueblo de Navarra. Voy a saltarme esta última y voy en directo ya a las conclusiones. En primer lugar, ¿no? Teniendo en cuenta que estos atentados sucedieron en plenos años de plomo, sorprende una reacción tan clara y unánime de la mayoría de los representantes políticos y de la sociedad civil navarra, en primer lugar, pero también, ¿no? Como ha salido algún ejemplo, vasca y española frente al atentado, ¿no? Condenas, cartas de apoyo, también económicamente, incluso partidos que habían mostrado sus reticencias con la existencia, ¿no? de esa Universidad Católica y, en concreto, del Opus Dei en Navarra, mostraron un apoyo sin fisuras a la institución. Por otra parte, es llamativo que mientras para ETA se trataba de un ataque contra una institución franquista que iba en contra de sus objetivos, para la mayoría de la sociedad se trató de un atentado contra la cultura y la libertad, contra lo que la universidad representaba y significaba. Y muchos navarros se dieron cuenta de esto, ¿no? A pesar también, ¿no? de las consignas contra el Opus Dei que a veces se coreaban en las calles o las pintadas que decoraban algunas zonas. Son reacciones que muestran, ¿no? que esa imagen que quizás se pretendía proyectar de que la mayoría de la sociedad estaba contra la universidad no se correspondía del todo, al menos, con la realidad. Es significativo también que no hubiera concentraciones silenciosas ni manifestaciones, ni en Navarra ni en otros lugares, como condena ante un acto, ¿no? Pues unas bombas tan llamativas, incluso, ¿no? Hay cartas de condena, pero no hay una manifestación, ¿no? o una concentración. La mayoría de las condenas fueron privadas, lo que puede indicar también ese miedo, ¿no? A mostrar, pues, la crítica en público a ETA, o, como decía uno de los ciudadanos, ¿no? Por razones obvias, pues es necesario ocultar la identidad. Ni siquiera la propia universidad organizó nada especial, ¿no? Aunque es verdad también que los atentados tuvieron lugar en verano. Bueno. Y por último, que en definitiva, ¿no? Y ya por terminar, que a ETA no le salieron bien los cálculos, ¿no? A pesar de la imagen que se pudiera tener del Opus Dei, la sociedad en general, la ciudadanía, los partidos y las instituciones entendieron que ETA había atacado no solo a una universidad, sino a la universidad, ¿no? Y con independencia de que fuera pública o privada, católica o aconfesional, todo el mundo consideró que la enseñanza era un ámbito casi sagrado, donde nadie se imaginaba un ataque terrorista. Y de ahí que en todos los casos, desde todos los ámbitos, se condenaran los ataques, con independencia de la opinión que tuvieran en concreto sobre el Opus Dei o sobre la Universidad de Navarra. Muchas gracias.